Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Queridos amigos de Economía Ahora, como tras estos 30 años estuvimos charlando de la economía del país y de todos los problemas y consecuencias de ello, con distintas figuras, hoy tenemos una figura de creo que el sector más afectado realmente dentro de la economía del país, pensando que íbamos a tener otra visión a esta altura, no sé qué me dirá él, pero que por lo pronto yo creo que sí es el sector más afectado. Estamos con Ricardo Diab, que es nada más ni nada menos que el presidente de CAME, viene de Rosario, es embajador de Brasil, ya que tuvo industria también CAME en Brasil, y obviamente tiene una visión de, digamos, los dos mercados más importantes de América Latina y en este momento en un cargo, ni más ni menos, que difícil por la situación de la pequeña y mediana industria en Argentina y el comercio, por supuesto. Le damos la bienvenida a Ricardo Diab. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por brindarnos este tiempo Economía Ahora y charlar un poco con usted de cómo ve el panorama más económico que político con respecto a esta pequeña y mediana industria que es la fuente de mayor trabajo dentro del país, ¿no? Bueno, muchas gracias por comunicarse, muchas gracias por Al permitirme el contrario. espacio. Bueno, le voy a dar más un concepto de la vida real que nosotros acudimos diariamente, más que de un lugar científico, porque no soy especialista en economía, pero sí la vivimos, la No, pero la padecemos, vive, claro, la vive. la vivimos. Por lo cual digo, creo que estamos pasando un momento muy difícil, fundamentalmente lo que nosotros representamos, que son las pequeñas, medianas y microempresas en línea genérica, porque hay algún sector todavía que tenemos que ver con la minería, el hidrocarburo, tal vez algún bien durable, algo de la industria automotriz, pero en general el resto de los productos, de los rubros y de consumo masivo, si bien supermercado marcó una mejora pequeña en estos días, el vaivén es muy significativo en cuanto a lo negativo, o sea que venimos viviendo un amesetamiento ya hace largo tiempo cuando yo, en lo personal, creí que ya a estas alturas la convergencia entre el poder adquisitivo del consumidor y el valor de los productos a adquirir iban a estar ya acentuándose. Todavía Claro. no llegamos a ese equilibrio. Claro. Y el tema de la recomposición que el presidente manifiesta con respecto al poder adquisitivo de los salarios, según mi concepto, no es válida. Es válida solamente para compararla en algunos casos con el dólar, pero lamentablemente la industria argentina se mueve en pesos, no en dólares. Bueno, la realidad es que más allá de los números, nosotros a veces hemos dado estadísticas que pareciese que hay una mejora, pero es un rebote estadístico en virtud de donde partimos. Claro, Nosotros partimos en enero del 2024 con un 28,5 negativo del consumo con respecto a enero del 2023. En febrero de ese mismo año estábamos en el 25,5, por lo cual cuando estadísticamente hacemos el análisis es muy difícil que siga dando negativo por la cuantía. Pero daban cifras positivas, pero los empresarios no veían en su bolsillo esa mejora. Hoy, el poder adquisitivo que tiene la gran mayoría de la población no es suficiente para generar el consumo que iguale buenas épocas. Por lo cual, más allá si en dólares el salario está mejor o peor, la realidad muestra que hoy todavía esa posible convergencia
entre el valor de los productos y los recursos todavía no se alcanza. Y la apertura que propone y mantiene en función del comercio exterior el gobierno actual. Eh, ¿Eso mejoraría el sistema del mercado interno para que tuviera mejor poder adquisitivo la gente? ¿O, en contrario, lo único que haría sería cambiar el producto que vende el comerciante y solamente, y lo que haría sería destruir industria pequeña y mediana o chica de la República Argentina? Bueno, primero quiero destacar el gran esfuerzo y buen trabajo que ha hecho el equipo económico en frenar de alguna manera los altos índices inflacionarios, conseguir un equilibrio fiscal y en ese sentido quiero decir que tal vez la apertura de importaciones esté buscando también que los precios internos estén bajando, con lo cual eso ayudaría a bajar la inflación. Ocurre que, de lógica, ningún país puede ser exportador si no es importador. De hecho, necesitamos mucha materia prima, estar abierto al mundo, competir de alguna manera, insumo, equipamiento, pero nosotros en lo particular preferimos un comercio exterior un poco más administrado, teniendo en cuenta que hay sectores muy sensibles que no tienen capacidad de competir por cuestiones internas o de impositivas con otras economías mucho más lejanos y con otras características. Y muchas veces esas industrias están instaladas en lugares donde toda una población depende de la Claro, misma. Nosotros como comerciantes, más allá de que podemos vender productos de cualquier parte del mundo, y si es más barato, es más fácil de vender. Si una fábrica que está en la esquina de nuestro comercio, unidad productiva, cierra, tenemos menos clientes hacia futuro, o sea que también nos claro, preocupa. claro. Por eso, redondeando, digo, es necesaria la importación, está bueno para frenar algunos sectores especulativos tal vez que se estén yendo de mercado, pero tendríamos que cuidar también aquellas fuentes de trabajo que son indispensables para una región. Hubo una baja notoria sobre el tema de inflación en un comienzo de gobierno, allá desde el 2023 hasta el 2024. Aparentemente, en estos últimos tiempos está bastante desbocada la economía, donde el gobierno está haciendo hincapié en tratar de contener el alza del dólar, subir las tasas de interés y subir los encajes de los bancos dejan de ser bancos, las tasas de interés dejan de ser algo viable para el comercio, para la industria. ¿Es sostenible esto a lo largo del tiempo o lo que va a hacer pauperizar a la economía? Imaginémonos que el mismo, cuando nació, arrancó el gobierno, que nunca en ningún caso mintió en ese sentido, hablaba de los ajustes, Sí, hablaba que los primeros meses iba a haber recesión, iba a ser muy duro, sí, y fue mucho más de lo que pensaban, pero lo dijeron. Ahora también el mismo ministro de Economía está diciendo, sabemos que elevar los intereses puede impactar en el consumo. O sí, sea, es un hecho real y concreto. Si ya el consumo viene alicaído y las medidas que se toman para frenar el dólar va a frenar aún más el consumo, ¿cuántos tienen espalda suficiente para seguir soportando su estructura económica bajo esas condiciones? y sin Porque apoyo una cosa, crediticio. claro, ni que hablar. Por lo cual, digo, una cosa es el nuevo que se va a instalar, que sabe que su emprendimiento va a tener que competir con cualquier parte del mundo y que el nivel de consumo tal vez sea este, y estamos buscando mayor consumo y no vaya a existir porque este es el nivel de consumo que se quiere frenar para que no vaya ni haya inflación. Tal vez sea eso, porque tampoco nosotros consumimos de más. Vemos que en los supermercados hay changuitos más chiquitos, Sí, porque la gente ya no necesita estoquearse, porque tampoco, independientemente de la posibilidad económica que pueda o no tener, ve exageradamente un aumento desmedido, por más pequeña inflación que hubiere, de un mes a otro para resguardar su salario o a veces no lo tiene. Por lo cual, digo, tal vez este sea el nivel de consumo y seguimos esperando y a la expectativa de que esto mejore o aumente. pero esta lectura que tenemos de actualidad significa que el mercado cada vez se va a ir achicando más. Si le Creo que sacamos el crédito y le sacamos poder adquisitivo,
es algo que para mi manera de ver no es sostenible. Creería que no, o una readecuación. Aquellos que no son competitivos, que queden fuera del mercado, se dedican a hacer otra cosa. Sí, 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 bueno, sí. En cuanto a la teoría sería bárbara, pero digamos, la recomposición de esta pequeña, mediana empresa en un país en que está 70-80% manejado por la pequeña y mediana empresa es riesgoso. Usted como presidente lo sabe. Imaginémonos que sabemos claro que no hay ocupación ni preocupación por las cuestiones internas o productivas. El gobierno marca el rumbo macro y eso es lo que nos brinda. Nosotros, es nuestra responsabilidad, nos dice el gobierno, de que funcione lo micro. De ahí en adelante veremos cada quien cómo nos acomodamos a este sistema con bajo consumo y alta competitividad externa. Lo que pasa, estamos de acuerdo en eso, pero en realidad en lo micro tiene incidencia también las decisiones gubernamentales debido a las diferentes alícuotas impositivas, tasas municipales y demás, que también se comprometió al gobierno a reducir para poder hacer más competitivo y más accesible los distintos productos y que no ha pasado. Bueno, la realidad es que de alguna manera se nos traslada a las provincias o a los empresarios la responsabilidad de reclamar a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, la baja de impuestos como el Estado está pretendiendo. Ocurre que los gobiernos, los municipios, tienen menos recursos en coparticipación del Estado y tienen que recurrir a otros arbitrios, con el cual también le estamos pidiendo algo que no están mucho en condiciones de generar y quedamos en el medio de la situación. Entonces, es una cuestión bastante compleja la que tenemos hoy. Los gobernadores, intendentes no tienen posibilidad, no están dispuestos a bajar las percepciones porque no podrían dar los servicios y realmente el Estado nos dice y nos muestra que hay vicios de muchos años en todas las tarifas, en todos los servicios, con cuestiones impositivas que no son correctas. Y justamente usted proveniendo de una ciudad que era un tembladeral hace un tiempo y que hoy aparentemente está quietada. ¿Cómo nota la situación de Rosario hoy con respecto a la situación de Rosario hace 4 años, pongamos? Bueno, en lo que respecta a la seguridad o la inseguridad, cambió absoluta y totalmente. O sea que no, ya no tenemos los temores ni los riesgos que se nos había generado. Tal es así que la actividad, tanto nocturna como recreativa, casi está en su normalidad dentro de la circunstancia país que hoy tenemos. Por lo cual habíamos llegado a límites muy complejos. Primero, Sí, vemos que era entre las bandas que se mataban entre ellos sí, sí. y uno decía, bueno, el problema de ellos, pero cuando decidieron ya mostrarse o generar inquietud por cuestiones carcelarias y demás, tomársela con la población común, ahí vino la preocupación y bueno, eso fue un momento muy difícil, pero hoy, por suerte, eso ha cambiado totalmente. ¿Y a qué se debió el cambio, Ricardo? Estamos con un gobernador que tiene que sacar a la familia de su lugar y sabemos, los que estamos lejos de Rosario, lejos, 300 kilómetros de Rosario, que la cosa ha cambiado mucho, pero ¿cuál fue el cambio real? ¿Qué hizo la provincia, la ciudad con respecto a lograr este cambio que se nota? Primero, la participación del Estado fue muy importante. Creo que cuando el Estado dio real respuesta y no vino solamente a pasear y a sacarse la foto y después irse al otro día, dejar Ajá, efectivos, fue importante. La decisión de un gobernador que tenía experiencia, porque había estado en la función, de tener firmeza sobre los temas y darle continuidad. Creo que correr de las fuerzas aquella corrupción muy enquistada, que es muy difícil dentro de un arbitrio tan grande y después de muchos años y la tentación que significa todo lo que está el entorno al narcotráfico. Creo que esa conjunción de temas con un intendente que también
se puso a la cabeza de este tema, dio estos resultados. Esto es lo que yo puedo ver desde fuera. No estuve Sí, nunca sí. en una sesión interna, No, no, pero no, desde desde fuera afuera. sé que la persistencia. Yo he participado muchas veces de recibir a la gendarmería. Yo soy presidente de la Asociación de Empresarios en Rosario, de darle albergue en determinado momento, en otras gestiones, pero al poco tiempo desaparecía o se tenían que ir a la frontera o había un incendio no sé dónde y quedábamos en la misma posición. En esta oportunidad vi que vino para quedarse y con un programa mucho más efectivo. Y con respecto a CAME en sí, sus socios, ¿cómo están en este momento con respecto al 2023? Bueno, la gran mayoría están dentro del sistema, o sea que no han mejorado su economía con respecto al 2023 en línea genérica. La gran diferencia que tenemos, que también debo decir que hay un gran sector que tiene muchas expectativas y está conteste de bancar las malas circunstancias que está pasando, pensando que puede haber un futuro mejor. O sea, tienen confianza en que la consecución del gobierno va a ser sostenible y vamos a lograr mejorar el mercado interno. Sí, señor, y creo que también en comparación con otros momentos y otras actitudes políticas que han dejado mucho que desear, por no usar otro término. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y quiere, en eso estamos también en un momento muy complicado para el gobierno por todo lo que conocemos o conocemos por medio de la prensa, pero no conocemos dentro de la parte jurídica, que es la que va a tener que resolver la justicia si es real o no lo que estamos viviendo con otros hechos que también se vivieron. Y eso quiere decir que el gobierno va a seguir teniendo un voto de confianza en estas pequeñas empresas para poder seguir trabajando. Lo difícil se torna en lo económico con respecto a ese tembladeral de subo los encajes de los bancos, los saco a los bancos de funcionar de bancos y la industria o la empresa o el comercio queda un poco parca en el medio de un mercado que no sabe cómo va a reaccionar a futuro, que es lo que nos pasa a los consultores que nos preguntan qué va a pasar y la verdad que es bastante difícil certificar si esto es sostenible o no y lo que va a pasar, ¿no? Y lo que yo noto a comparación de otras épocas, Sí. el nivel de soporte ante una mala situación económica y la expectativa positiva generada hacia futuro. Eh, Puedo comentarle que en otras ocasiones, otros tiempos, nosotros recibíamos demanda continua de que hay que hacer acciones, habría que Ajá. decir, habría que comunicar. Hoy no pasa tanto por ese lado, aún pasando momentos difíciles. O sea, Came no tiene pedidos de tener una réplica o un pedido hacia el gobierno de cambio de actitud. En Sí general, se digamos. esposa internamente, pero no con una fuerza suficiente. No sé si tal vez, como yo entiendo en muchas de las cuestiones, sabemos que cuando el gobierno traza un rumbo, es muy difícil que vayamos con una propuesta diferente, ya Claro. sea bien analizada, estudiada, con alternativas para que cambie. Por lo cual nosotros mismos ya nos sentimos, digamos, en desigualdad en ese orden. Y siendo usted embajador de Brasil en Argentina, Perdón, cónsul honorario de Brasil. o cónsul honorario, perdón, en Argentina con respecto a esta parte comercial que es tan interesante, ¿cuál es su visión con respecto, por un lado, a la economía brasilera y por otro lado, a la economía argentina? Que son los Bueno, mercados más grandes que existen en Sudamérica, ¿verdad? de hecho que sí, son diferentes porque también hay diferencia en la idiosincrasia entre el empresario argentino y el empresario brasilero. Ahora, Ajá, Brasil tiene un mercado propio. Podemos hablar 200 millones de habitantes, podemos hablar 60, 70 millones o 60 de muy buen poder adquisitivo. Tiene un mercado propio en sí mismo, tiene una idiosincrasia en su industria y en las leyes fundamentales, que no se ha corrido a través del tiempo. Yo recuerdo que, bueno, cuando Collor de Mello le ganó a Lula en la primera elección, 90, 91, creó Collor el sistema radar de exportaciones y de importaciones. Collor fue echado del gobierno por un impeachment sí, sí, por corrupción. Vino Enrique Cardoso,
Y el sistema radar que creó Collor siguió vigente hasta Quedó, hoy. quedó. Quedó. Y así otras tantas. O sea, para el brasileño que genera empresarios para adquirir a la política, los pilares fundamentales no se negocian. Lo mismo que en Cancillería el Itamaraty tiene pilares fundamentales en la política exterior de Brasil que no sorprende. Lo que tenemos diferencia nosotros que vamos mutando. Entra uno, si está bien, no importa, yo lo cambio y en el otro lo cambia y nunca tenemos la certeza en los pilares fundamentales de cómo seguimos hacia adelante. Claro, Argentina vive refundando nuevamente y Brasil desde la época militar hasta acá mantiene una incólume columna donde todos se alían ahí con el cambio de color político, no importa, sino que Correcto. sí, lo que importa es que el rumbo del país vaya para adelante y ver la luz en el fondo del túnel, ¿verdad? Y imaginémonos que SEBRAE es la institución Servicio de Sí. Apoyo a la Peñana Brasileña. Se sustenta con el 0,6% de la nómina salarial de las grandes empresas. ¿Tá? Son cifras monstruosas, pero ha logrado 0,6%. 0,6. 0,6, Son cifras monstruosas, claro. pero ha logrado la supervivencia de las pymes a través de los años. A cada año que pasa hay más subsistencia de Más, pymes que son más. las débiles en los primeros años, ¿no? Entonces, y tantos programas de comercio interior, comercio exterior. Bueno, acá se discuten ese tipo de cuestiones. No importa qué gobierno esté, eso está instituido. Nadie lo modifica, ni lo baja, ni lo corre. Sigue funcionando, no importa que esté Dilma, Bolsonaro, Claro, quien claro, claro. fuese. No importa Acá el color político, sino que lo que no sirva para el importa país. el objetivo. Acá no. Acá uno sube una Secretaría PYME, después la baja a dirección, la desaparece, vuelve a aparecer otro programa. Nadie sabe cuál es el rumbo. Pero no este gobierno, sino de todos los que han No, venido. todos, todos, Entonces, todos. si cuando empezamos a buscar diferencias, la encontramos en estas pequeñas cuestiones de incertidumbre que uno no sabe cómo prosigue la película esta. Claro. Cuando usted tiene algún tipo de trato con funcionarios públicos, ¿todo esto se habla, se entiende o se obvia? Hay cosas que se habla, hay cosas que se entienden y que se obvia. Hoy día es mucho más difícil porque, como bien se dice, nosotros, las instituciones, tenemos programas que desarrollamos de capacitación y al Estado no le gusta la forma que lo hacemos, tal vez los aportes que recibimos de los distintos empresarios para seguir adelante con nuestras instituciones. Bueno, por Pero ejemplo, ¿no? eso ustedes están mezclando bienes del Estado en esos No, 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 cursos no. o son Son los todos empre- privados. son los empresarios que aportan a un instituto de Por eso. capacitación ¿Y por qué se para mete el generar. Estado? Bueno, Está bien. a eso me refiero. Ya contestó, Que- Ricardo, está bien. Claro, por eso, pero inclusive objetan justamente el tener una capacitación en que al Estado no le sale nada, porque el famoso discurso Milei que el Estado no debe existir, hoy ya no lo creo tanto, pero bueno, no importa, pero justamente el Estado tiene que existir para determinadas y ciertas cosas, y menos meterse donde el Estado no está. Pero aparte hay una cuestión que nosotros decimos, si hay algo que corregir, de repente no nos Sí, hemos ayornado a través del tiempo, sí, estamos abiertos, estamos para decir, pensemos juntos y claro. veamos hacia adelante en qué mejoramos, no podemos ser cerrados. El mundo tiene una dinámica hoy increíble que tal vez debemos hacerla, pero acá antes de corregir es preferible romper. Bueno, eso creo que es uno de los grandes problemas argentinos. La famosa grieta que dijo Jorge Lanata hace mucho tiempo que lo vimos azorados, como lo decía, es real y aún sigue. O sea, la grieta no se achica, se agranda. Y no sabemos para qué, porque lo que realmente hace la grieta es dividir la sociedad permanentemente entre buenos y malos de acuerdo a quien ordene. Son buenos los que ordenan y malos los que no ordenan y viceversa de acuerdo a cómo gane la política. Sí, estamos sometidos a ese vaivén, por eso mismo que hablamos siempre de incertidumbre. La famosa palabra que creíamos que ya había dejado de existir sigue hoy mismo. Sí, Por distintos motivos estamos en incertidumbre. sí, Y sí, los grandes claro. inversores también tendrán su incertidumbre.
No, yo creo que los grandes inversores tienen más incertidumbre todavía, porque hay cosas que nosotros como argentinos podemos llegar a entender, no a justificar, pero a entender, y hay cosas que un extranjero, en función a su captación mental y economía mental, no la entiende. O sea, Totalmente. no, no, esto así no funciona. Y bueno, y hoy el mundo económico está diciendo que hay algo que no funciona. La incertidumbre es uno de los grandes casos de inversiones en Argentina. Nosotros no podemos pretender que el mundo nos mire e invierta y crea en nosotros si nosotros mismos no creemos en nosotros. De hecho que sí, y si, digamos, principales figuras del país tienen sus recursos en el exterior, se hace más difícil todavía. Exactamente. Usted sigue manteniendo al margen de Cónsul su pequeño negocio en, bueno, pequeño, en Brasil. Sí, tenemos allá la importadora, tenemos eventos. Felicitaciones. Sí. Gracias. Y bueno, y algunas otras cosas que hemos construido a través del tiempo. Digo, yo puedo decir tranquilamente, de los años que estoy en Brasil, casi todos mis amigos han crecido económicamente, la gran mayoría, y exponencialmente. En mi Argentina, desde la misma fecha, yo creo que el 80% de mis amigos que estaban medianamente bien, hoy ya no están ni siquiera en el circuito. Increíble, ¿eh? O sea, usted en Brasil es el argentino. Por eso no lo va bien como a ellos. Es así. Bueno, Ricardo, la verdad, una charla excelente. Gracias porque tiene muchos datos jugosos en base a su experiencia y esperemos que CAME siga liderando lo que tiene que liderar y que el gobierno escuche un poco más, porque las entidades como ustedes son las que rigen a lo largo de los tiempos, y nosotros llevamos 30 años haciendo economía en este país, sabemos que son las que rigen los distintos destinos, no los gobiernos que van y vienen. Le agradezco por la oportunidad y sí, realmente Came que verdaderamente y literalmente de Jujuy a Tierra del Fuego, nosotros tenemos nuestra representatividad. Somos capilaridad para comunicar, Claro, retransmitir, tranquilizar muchas veces las políticas del Estado, cuando nos saben bien utilizar, porque nosotros estamos para eso, no, a nosotros nos sirve que le vaya bien al gobierno, porque indefectiblemente nos va a ir bien a nosotros. obviamente, es una cascada. Si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a cada uno de nosotros y vamos a poder competir con los brasileños amigos suyos. Sí, también, claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. A ustedes, Saludos buenos muy días. grande Buenas para tardes. toda la CAME y lo felicito por su presidencia. Bueno, muy amable, ¿eh? Muy No, al amable. contrario, muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, hemos tenido una charla ni más ni menos que con el presidente de CAME, algo importante dentro del país a lo largo de todos los tiempos, porque no es el primer presidente de CAME con el que charlo y realmente marcaron un hito dentro de la economía del país siempre. Esté el gobierno que esté y esté quien esté dentro de los gobiernos. Por ende, esto es una entidad de generación de empleo y de generación de pequeña empresa, que realmente necesita del apoyo bancario, necesita de los fomentos del gobierno, necesita que alguien se ocupe de ellos. Pero bueno, ustedes escucharon lo que pasa de este presidente de CAME argentino, cónsul honorario de Brasil, que tiene su industria en Brasil y al que habla de los brasileros y que habla de los argentinos. Eso se llama experiencia. Y eso se llama de lo que nos pasa a los argentinos, una brutal incertidumbre que nos lleva a absolutamente nada bueno. Hoy, Riesgo País supera los 800 puntos, por ende, no vamos bien, ni vamos sosteniendo demasiado. Muchas gracias a todos, buenas tardes a todos y a ver si lo ayudamos a pensar juntos. Chau, chau.